familia, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, noches ya, ¿no? ¿Sí? De este jueves de... Mayo, ya me había quedado rebobinando. 11 de mayo ya. Mi nombre es Marcelo Grau, estoy con mi esposa Liliana Burnett, misioneros de tiempo completo de la familia Senti City, transmitiendo directamente desde Córdoba capital. Muy bienvenida familia, esto es Decisiones de Vida, una vez más con ustedes. Agradecerles a todos ustedes por estar ahí, ¿sí? No solamente a ustedes, sino a ese equipo técnico que nos está dando una mano desde allá, desde Tucumán, para que esto salga adelante. Agradecerles a Teoterapia Radio por el espacio que nos brinda en este tiempo y también, ¿a quién más tenemos que agradecer? A todos los que, están, todas las semanas están allí. Todos los que están presentes, todos los que están ahí. Dejan comentarios. Los que dejan comentarios, los que nos acompañan en este tiempo de decisiones de vida. Este tiempo de decisiones de vida donde estamos mirando un poquito el tema del legado. Este tiempo donde estamos mirando un poquito qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos o cómo vamos a educar a nuestros hijos. Tratando de llevar pautas para que ese legado que estamos dejando realmente se vaya a hacer de la forma que se tiene que hacer. La verdad que contentos por todo lo que nos está sucediendo y agradecidos con el Señor por todo lo que vendrá. Les cuento que en unos días más, a partir del 24... ¿Y a mediados de mayo? Mediados de mayo, no, pasado el mediado de mayo, 24 de mayo, vamos a estar llevando al aire la iglesia virtual. Así que ya le vamos a estar avisando, ya le vamos a estar informando. Lo que sí le queremos avisar desde ahora, que esa iglesia virtual es para aquellas personas que no concurran a la iglesia, que no tienen algún Senti City cerca, o aquellas personas que están por algún motivo incapacitadas para poder llegar a la iglesia. Muy bien. Ya hecha la publicidad de la iglesia virtual, estamos orando mucho para que el Señor allí también se glorifique con todo lo que estamos preparando, ¿sí? Muy bien. Bueno, y como ya habías presentado, esto de cuánto afectan nuestras decisiones a las nuevas generaciones o cuánto estamos trabajando para que esas nuevas generaciones tomen el legado nuestro y sigan en la presencia de Dios, se edifiquen y vivan o lleven familias que glorifiquen al Señor. Muy bien, habíamos visto hasta la semana pasada y las otras, el caso de David, que no pudo él encaminar a sus hijos, a dos de sus hijos, y no terminaron bien. Después tuvo ahí un tema con el trono de Salomón, reclamar, entonces David pudo encaminar aquello esa paternidad. Sí, esa paternidad, pero se olvidó, por decirlo así, por guerras de por medio, mujeres de por medio, muchas circunstancias, se olvidó de poder encaminar bien a cada uno de sus hijos y o encaminarlos en la búsqueda del Señor, ¿sí? Y ¿sí? que estén delante de la presencia que conozcan de los principios del Señor para que con esos principios vayan hacia adelante. Bueno, y también vamos a ver en este caso algo parecido porque estamos hablando de, si bien la responsabilidad de padres que llevan o no llevan a sus hijos a buscar a Dios y a estar en su presencia, la importancia o la relevancia o aquí el detalle especial es que vamos a hablar de un sacerdote como lo es Elí, que estaba ministrando en la época de los jueces delante del pueblo de Israel. Y bueno, vamos a ver qué pasaba con sus hijos. Sí, la verdad que esta historia va como entremetida entre... Es una historia sí, entrelazada. Son dos historias. Sí, la verdad que son dos historias en una, pero bueno. Hablemos un poquito de qué nos motiva o quién... había una señora, ¿sí?, que de nombre Ana, que ella... le clamaba al Señor o le oraba al Señor o le pidió delante del sacerdote Elí un hijo, ¿sí? El sacerdote la miraba y decía: ¿qué te pasa, mujer? Que estás hablando de esta forma, estás ebria, has tomado de más. Y ella
le contesta, no, lo que estoy haciendo es hablando con Dios, pidiéndole un hijo y estoy segura que me va a conceder los anhelos de mi corazón. Parafraseado Soy todo esto. una mujer atribulada de espíritu. No queremos contar la historia porque ya la sabemos muy Bueno, bien, sí. de que su esposo tenía otra esposa, Elcana, Penina, le hacían burla a ella y ella se sentía menospreciada, se sentía... No por el marido, porque el esposo le decía que bueno, y siempre la agasajaba, Sí. ¿sí? Pero bueno, ella se sentía en deuda porque bueno, para esa época que la mujer no tuviera hijos era sumamente importante la descendencia, ¿sí? Y bueno, allí delante como usted dijo, delante del sacerdote ella pide un hijo y bueno, el Señor se lo concede. ¿Y por qué vamos a hablar de Ana? Porque es lo que decíamos recién. Hay dos historias que se van entrecruzando y es la historia del hijo de Ana con los hijos de Elí. Así que en Primera de Samuel, el capítulo 1, y 2, y 3 y 4, allí vamos a estar hablando este tiempo. Nos vamos a pasear un poquito por ahí. Sí, no todos los versículos, pero sí vamos a ir presentando realmente qué es lo que las historias, estas dos historias de padres, y vamos a ver cómo acercan cada uno a sus hijos a Dios, cómo buscan a Dios, para después sacar esa aplicación a nuestras vidas y mirar si estamos cometiendo los mismos errores o podemos salvar los errores antes de cometerlos, ¿no? Con los hijos. Muy bien. La historia sigue más o menos así. Cuando después de lo que había sucedido al otro año, Elcana vuelve a subir con su otra esposa y sus hijos, pero no sube Ana. No sube Ana porque realmente se había quedado amamantando a su hijo, a ese hijo que había tenido, a ese hijo que le había concedido el Señor. Y ella, como lo había prometido, había dicho que hasta que no fuese destetado ese niño, no lo iba a dejar en el sacerdocio, no se lo iba a presentar al sacerdote para que el sacerdote lo pudiese criar, lo pudiese, educar, sí. Sí. No te iba a decir adiestrar, pero no es adiestrar, sino que lo pudiese llevar de la mano, preparándolo para investir todas estas cosas que enmarca ser un sacerdote. ¿Sí? ¿Cómo sigue, Liliana? Bueno, leamos la Leamos. Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Muy bien. Bueno, Ana cumple su promesa, pero vemos en el corazón de Ana que realmente sabía cuál era, como decimos ahora, lo mejor. Era, antes que se quedara con ella renuncia a esa maternidad o a ese egoísmo de quedarse con su hijo y lo dedica a Dios. Había como un espíritu desinteresado sobre ella, sino que le quería cumplir al Señor con lo que le había prometido, y esa declaración que le había hecho ella al Señor antes, allá por el versículo 1, el capítulo 10 capítulo 1, versículo 10 y 11, donde ella le pide y promete, entonces ella ya traía a su hijo, ella ya había hecho votos y esos votos había que cumplirlos. Ella pidió, le concedieron y así como le concedieron, vino y cumplió. Muy bien, vino y cumplió. ¿Delante de quién? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Claro, ¿Qué delante ejemplo? de Elí, el sacerdote. Muy bien. Sí,
pensaba en eso, ¿no? Como siempre decimos, usted debe elegir la mejor parte. Si hoy ponemos ese ejemplo en la actualidad, no sé qué es lo mejor que hoy un padre piensa para su hijo, ¿sí? Que sea educado en una universidad, que tenga capacidades, que desarrolle talentos. Creo que eso es lo que hoy la sociedad, el mundo busca para que sus hijos tengan un buen porvenir, un futuro, sobre todo eso, ¿no? Sí, un buen pasar económico. Como que el confort es lo que hoy anima o anima a la educación, o no la educación. El confort está sobre la educación. Sí, también, pero si hoy vemos la sociedad y vemos las características, muchas veces son los hijos quienes dicen, bueno, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser, y los papás como que siguen, ¿no? Sí, él quiere ser, él ha decidido, y en este caso vemos a una mamá que desde pequeño le instruye a su hijo en el servicio a Dios. No sé qué piensan ustedes, pero en algunas épocas entregar un hijo para que sirviera a Dios no era como bien visto, ¿no? No, o sea, como que me estoy... No tenía muy buena fama, porque no iban a tener un pasar económico, no iban a disfrutar, iban a tener más que nada restricciones. Pero aquí vemos una mamá que desinteresadamente dice, lo mejor para mi hijo, mejor que esté conmigo, es mejor que esté con Dios, ¿sí? Entonces vemos allí esta ofrenda que hace Ana con su hijo delante de Dios. Bueno. Muy bien. ¿Y cómo se relaciona esto con lo otro? Con Elí. ¿Qué tiene que ver Elí? ¿Qué tiene que ver Elí? Recordemos, Elí era el sacerdote que ella hizo, quien la bendijo y le da la bendición y que Dios te conceda la petición. Bueno, la petición es este hijo y hoy lo traigo aquí para entregárselo a Dios. Bueno, vimos a Ana y su hijo. A Ana y su hijo. Ahora veríamos a Elí y a sus hijos. Bien, porque Elí también tenía hijos. Y Eli los había puesto también para servicio del Señor. Y allí en el mismo capítulo, perdón. Medio complicado eso que le había puesto para el servicio del Señor. Bueno. Era un servicio medio raro y poco autónomo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a leer 1 Samuel capítulo 2 ya. Ahora vamos al capítulo 2. El versículo 12 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, o sea que ellos habían tomado su propia forma de hacer, de llevar adelante el sacrificio. Las ofrendas. Las ofrendas. Me llaman la atención 2 o 3 cositas, ¿sí? En el primer versículo que leíste dice, los hijos de Eli eran hombres impíos, ¿sí? O sea que ya no eran unos niños, sino que ya eran personas crecidas.
adultos. Yo me imaginaba recién que si iban con el garfio a sacar esa carne, no eran unos niñitos que podían levantar algunos kilos de carne, sino que ese garfio también pesaría algo. Y lo otro que me llamaba la atención, no tenían conocimiento de Jehová. No tener conocimiento de Jehová me parece que está más ligado íntimamente a cómo se debían hacer las cosas, de qué forma se debían presentar y cuál era el respeto que necesita lo que cuando uno hace algo para el Señor, o cuando uno tiene una actividad, ¿sí?, que va encaminada a lograr lo que el Señor se ha propuesto en nosotros. ¿Me parece bien? ¿Así o no? Estamos. Se supone que si él era el sacerdote y si él los había educado, digamos, criado, enseñado, el temor a las cosas de Dios, el respeto santo a lo de Dios, él vivía delante de la presencia de Dios. Entonces él sabía lo importante que es la bendición del Señor sobre sus hijos. Pero además estamos viendo que tampoco había respeto con las ofrendas que traían al Señor. El pueblo venía para purificarse de los pecados, el pueblo venía a presentarse delante de Dios, a hacer una ofrenda a Dios, a pedir como Ana, a robar algo delante de Dios, a adorar a Dios. Y resulta le cambiaban la fórmula. ¿Sí? Ellos no actuaban como correspondía. Sí, la palabra impío suena bien fuerte, ¿no? No cumplir al Señor, portarse desconsideradamente, no respetar los preceptos, las estructuras, no respetar la presencia del lugar del Señor y el lugar santo, ¿no? Que allí era un lugar santo. Todo el pueblo venía al sacerdote y resulta que los hijos del sacerdote no estaban en santidad. Aquí... a mí me llama un poco la atención también la soberbia, ¿sí?, de estos hombres, como dice la Biblia, de decir, si no me lo vas a dar, no lo saco yo, o lo tomo por la fuerza. Lo tomo por la fuerza. Y ese lo tomo por la fuerza, yo creo que está directamente refiriéndose a hacer las cosas como ellos querían hacerlas y nada más. Y aún faltándole el respeto, deshonrando lo que significaba ese lugar, deshonrando lo que su papá estaba haciendo, y aún no tenían respeto no solamente no tenían respeto ni por Dios Padre, sino que tampoco tenían respeto por su padre, y no le importaba mucho lo que sucedía alrededor. Pero, a ver, perdón, si ellos no respetaban, ¿qué quedaba para el pueblo? El pueblo estaba mirando. El pueblo venía a hacer el sacrificio, venía a buscar a Dios, y ellos, no daban el ejemplo. No respetaban el sacrificio, no respetaban las ofrendas, el holocausto para Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Las acciones de los padres con respecto a los hijos. Una mamá, vamos con Ana. Una mamá que no estaba en el servicio a Dios, que no pertenecía allí, pero que con un corazón completamente agradecido, porque Dios le respondió una oración, hace el sacrificio, hace una entrega total, renuncia a todas sus expectativas como madre. Su privilegio de mamá. De mamá, sí, porque además era su conflicto, ¿sí? Era su conflicto. Pasa por arriba de todo eso y decide que la mejor parte es que su hijo esté en la presencia de Dios, que su hijo viva en la casa de Dios, ministre a Dios. Y vemos a Elí que teniendo la oportunidad, en vez de aprovecharla, que era sacerdote, sí, partió para cualquier parte. Que vivía en la presencia de Dios, que disfrutaba de la plenitud del Señor, que el Señor le hablaba, que él lo conocía, porque él ministraba sobre el pueblo. Era como que teniéndolo todo, no lo supo aprovechar o no lo supo poner en práctica. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo,
conociendo del Espíritu Santo, no lo sabemos aprovechar o no sabemos o no podemos entender lo que Él nos está proponiendo a nosotros. Y por ahí perdemos esa comunión, perdemos esa intimidad, porque nos lleva más, nos importa más lo que vemos en el mundo o lo que hay en el mundo, y dejamos de lado en la antigüedad era practicar esos sacrificios. Hoy por hoy es un tema de adoración, un tema de alabanza, un tema de comunión con Dios, un tema de devocionales, un tema de ir a la presencia de Dios para ver si lo que estoy haciendo está bien. O asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia, congregarse, para tomar dirección, para tomar fuerza, para aprender sabiamente. Y por ahí estamos como, no quiero decir, sí, estamos como Elí en algunas, teniendo todo, no lo podemos aprovechar, o no lo sabemos aprovechar. El otro día yo decía en el Teo 104 que Dios no hizo basura, no hizo cosas feas o malas, y refiriéndonos a cada uno de nosotros, puso lo mejor para cada uno de nosotros, y en ese poner lo mejor para cada uno de nosotros también dejó mandatos, ¿sí? No obligaciones, mandatos que nos convienen a nosotros para poder para poder alcanzar y para poder construir y constituir una vida de excelencia. Muy bien. También pensando en el hoy, bueno, y en el ayer, en lo de Elí, es responsabilidad de los padres, ¿no? Creo que Elí, como sacerdote, no vamos a mirar eso hoy, pero como padre, creo que dejó muy de lado la responsabilidad de enseñar a sus hijos en la palabra de Dios, de acercarlos a Dios y su presencia. Y vemos una mujer de simplemente corazón agradecido, como, eso es lo que yo decía, como el Espíritu Santo en este caso le mostró que la mejor parte de la presencia de Dios. Y Elí, que conocía vivir en la mejor parte, disfrutar de la presencia de Dios, no le transmitió a esa nueva generación, a su descendencia, ese amor por Dios, ese respeto. Y aún suponiendo que Elí lo hiciera como un trabajo, que no era un trabajo en esa época, era una bendición ser sacerdote, era una elección especial. En esas épocas el Espíritu Santo no descendía sobre todo el pueblo. Tener la presencia del Espíritu Santo en ese momento era realmente ser un elegido, porque Elí no transmitió esa capacidad para sus hijos, ese hambre, esa sed de conocer a Dios, de buscar la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Raro suena, pero creo que en eso, como padre, al igual si hacemos un paralelo con David, ellos estuvieron en la presencia de Dios, ellos representaron a Dios, pero no llevaron a su descendencia, no le dieron el legado a la descendencia para seguir allí ministrando sobre el Señor. Yo te hago una pregunta, ¿sí? Elí sería consciente de que estaba levantando hijos egoístas, hijos violentos, hijos rebeldes, hijos que dejaban de lado la enseñanza del Señor y querían poner su condición para a lo que estuvo pactado durante muchísimos años. Yo creo que no sé, en algún momento no reaccionó, no vio, dejó pasar las cosas, no se animó. Todos los no. Sí. Pero los hijos de Elí no demostraban que él los hubiera preparado. Muchas veces se dice en esta actualidad, no es que no los educaron, fueron mal aprendidos. La verdad que no dice la Biblia si Elí los enseñó o no, pero el resultado es que la Biblia dice eran hombres impíos, ¿sí?
como Marce decía, eran violentos. No respetaban a Dios, no conocían a Dios. Y uno no tiene explicación para esto. Un sacerdote, alguien que estaba delante de la presencia de Dios, no ministraba sobre sus hijos, no los capacitó para buscar a Dios. Alguien que estaba afuera y que tuvo un encuentro muy especial con Dios, se dio cuenta, fue tocado por el Espíritu Santo, Ana, y dijo: la mejor parte es que mi hijo le sirva a Dios. Si nosotros miramos eso, sí, como una mamá que se dio cuenta dónde tenía que estar su hijo, y un papá que no se dio cuenta de enseñar a sus hijos para aprovechar el mejor lugar para vivir en esa época. Bueno, sí, muchas veces no cumplimos. Entonces quiero encontrarle Sí, la relación. Claro. Está bien. A veces cometemos errores por no hacer, y otras por hacerla a medias o descuidadamente. No sabemos cuál fue la situación de Eli, pero los hijos de Eli, dice la palabra de Dios, que se habían levantado sin conocer a Dios, ¿sí? Y esto incluye actitudes de su persona que no estaban capacitadas para estar allí en el servicio a Dios, pero Elí los tenía allí ministrando también, o ayudando en las cosas del Señor. El amor del padre estaba, ¿sí? Por sus hijos, pero yo no sé si, yo por eso te preguntaba recién, yo no sé si Elí era consciente de esa rebeldía, de ese egoísmo, de esa violencia de sus hijos, o realmente lo dejaba pasar porque creía que estaba bien. No sé, bueno, no, en esta parte de la Biblia, en esta porción, todavía no sabemos. No sabemos, pero más adelante, seguramente bueno, más adelante lo sabremos. ¿Ah? Bueno, lo importante acá es esto: cuántas decisiones nuestras afectan la vida espiritual de nuestros hijos, ¿sí? Ana subía una vez al año a adorar a Dios, una vez al año a presentarse en ofrenda al Señor, y era mucho más consciente que Elí, que tenía todo para estar en la presencia de Dios, y que vemos el resultado. Sus hijos no siguieron el camino de Elí, no practicaban lo que el papá hacía, no estaban en la presencia de Dios. Estaban como desentonados o conviviendo en otra sintonía. Sí, muchas veces cuando tenemos demasiadas cosas o demasiados beneficios, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Creo que los hijos de Elí, como venía todo el pueblo a presentar las ofrendas, venía todo el pueblo allí delante de la presencia del sacerdote, ellos creían que eran dueños de todo y se manejaban hasta eso con ese atropello, no respetando la santidad de Dios, no respetando ni teniendo temor a lo que Dios había preparado, porque todo esto era una estructura, un ritual para que el pueblo recibiera la bendición de Dios, para que el pueblo fuera aprobado, ¿no? Y vemos que los propios hijos de Elí sobrepasaban esto y no respetaban. Me supongo que el pueblo miraba a los hijos de Elí y ¿qué iba a hacer? ¿Va a respetar o no va a respetar? Si los hijos del sacerdote no respetan, nosotros ¿Para qué vamos a respetar nosotros si los hijos podría haber sido así, pero no era así? Podría haber sido así. Elí, yo creo que debió tomar una acción de disciplina inmediata, aún dejándolo fuera del oficio del sacerdotal, para que no fuesen a interrumpir ahí, para que no fuesen a manosear lo que no debían manosear, a desempeñar otro trabajo, y aún que no fuera dentro del santuario. Claro, porque a lo mejor los hijos no querían seguir en el santuario. A lo mejor los hijos querían hacer una vida común, pero sí Elí tenía que haber puesto un límite de respeto. Bueno, hacen su vida afuera, no aquí adentro, y tampoco dar este mal ejemplo a la comunidad, a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué trajimos, voy a aclarar un poquito, las dos historias? Porque en estos capítulos vamos viendo cómo Ana presenta a su hijo,
Y Samuel empieza a crecer y ministra delante de Dios, mientras los hijos de Eli, que crecieron allí, no ministran. Son un mal ejemplo para el pueblo, son un mal ejemplo, o dejan hasta en vergüenza a su papá, que era el sacerdote. Si hoy lo traemos al día de hoy, todas las familias que conocemos al Señor, todo hijo de Dios, tiene la misma responsabilidad que Elí, ¿sí? De llevar a sus hijos a la presencia de Dios. La pregunta es, como papá, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Las de Ana o las de Elí, que dejó que sus hijos crecieran de una manera impía, arrogante, egoísta, como decía Marcelo, soberbios, ¿no? Teniendo la posibilidad de que tengan una vida con propósito, con sentido. En el hoy, mucha gente dice, bueno, que decidan cuando sean grandes, pero fíjense la sabiduría de Ana. Cuando fue pequeño, fue edificado en santidad, en respeto a Dios, en el conocimiento a Dios. Y los hijos de Eli, no. Y aunque estaban en mejor posición, en mejor condición para acercarse a Dios y tener la bendición del Señor, vemos cómo la decisión de cada padre influye en las características de los hijos o en cómo esa vida que van a llevar. Los hijos de Eli ya llevaban una vida de desajustes total. Bueno, ciertamente habría que entender que debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda el Espíritu Santo, que nos brinda el Señor, para poder cuidar a nuestros hijos, para poder guiarlos. A lo mejor si ese no era el oficio o no era la carrera que ellos querían seguir, pero lo mismo tendrían que haber, Elí tendría que haberse preocupado un poquito por cómo iban a ser esos muchachos, esos niños. Esto da para mucha más tela que cortar y lo seguiremos viendo en los próximos programas. Pero familia, la historia sigue. La historia sigue y la vamos a seguir contando en el próximo programa. Sí, una cosita. Con respecto a esto, en el hoy, vuelvo al hoy, aplicándolo a hoy. Muchas familias cristianas y aún mucha gente que sirve al Señor deja que sus hijos elijan cuando sean grandes o dejan que las otras filosofías, que el mundo llene la mente y el corazón, y cuando uno va a mirar ya es tarde, los hijos ya no quieren. Se pasó el tiempo. Sí, cuando la Biblia aconseja que desde pequeño el niño debe ser instruido, debe estar cerca de la palabra de Dios. No sé cuál es la situación personal, pero sea pequeño o sea grande, como siempre se dice, es mejor de pequeño porque se corrige, hay más posibilidades. Cuando ya es grande, una persona formada, crecida, bueno, acarrea más conflictos, más conflictos, más consecuencias, más errores. Y bueno, allí sí, ya cuando es grande, está en capacidad de decidir. Pero si le enfocamos desde pequeño, creo que la bendición está allí. La importancia de tener claro nosotros el legado y poder comunicar ese legado a las generaciones que vienen. La importancia de tener, porque seguramente que todo padre ama y ama mucho a su hijo, de poder enseñarle y enseñarle correctamente las posibilidades que nos brinda el Señor, las estrategias que nos brinda el Señor para que esos niños puedan crecer y crecer no de la mano de cualquiera, sino de la mano del papá, de la mano de la mamá. Hoy vemos muchas familias separadas, muchas familias que no han seguido por X razón como deberían haber, como se lo habían propuesto, pero por ahí vemos que los hijos por ahí están aprendiendo en la calle. Y cuando uno aprende en la calle, no digo que la calle no va a enseñar todo lo malo, pero hay cosas que se nos pegan en la calle que no van de acuerdo a los parámetros del Señor. Exactamente, la calle no te va a enseñar del Señor.
Y bueno, ¿dónde está enfocada esa educación? Muchos papás hoy en día de una situación económica pudiente solo se preocupan por el conocimiento intelectual, la capacitación en lo físico, aún en lo deportivo, y allí tienen concentradas todas sus expectativas. Y el resto de su vida espiritual no se hace cargo nadie. Digo, también en los otros estratos sociales, los niños muy pocas veces son llevados a la búsqueda del Señor, y es responsabilidad de los padres acercarlos a la palabra en todo momento, pequeño, en toda situación, porque la palabra dice, a tiempo y a destiempo siempre hay que presentar a Dios, al Señor Jesús en la vida de nuestros hijos, para que ellos sigan esta vida en abundancia, esta vida espiritual que Dios nos propone. El desafío queda planteado, familia, es revisar cómo estamos llevando adelante la responsabilidad de tener a nuestros hijos ser educados y esforzados en la palabra de Dios. Vamos a hablar el próximo programa también de esto, y a lo mejor hasta el otro programa también. Vamos a ver. Y otra cosita, perdón, la responsabilidad del sacerdote, ¿sí? Bueno, si los papás no pueden, la iglesia también tiene la responsabilidad de educar y preparar a los niños en el camino del Señor. Muy bien. Hacemos una oración para terminar, familia. Espíritu de Dios, te queremos alabar y bendecir, darte gracias, mi Señor. Pedirte, Señor del cielo, que nosotros podamos aprender, Señor, de esta circunstancia particular y especial que nos comenta la Biblia, Señor. Así como una madre entregó a su hijo para que este hijo fuera ejerciendo ese sacerdocio, Señor, y se libró de todo problema, de toda circunstancia particular que pudiera estropear la vida de su hijo, que también nosotros sigamos tu guía, sigamos tu acción, Señor del cielo, para levantar hijos sanos, para levantar hijos competentes delante de tu palabra. Que espiritualmente estén fortalecidos en tu nombre, que podamos ver tu gloria, tu poder, Señor, para que ellos sean ejemplos, y aún nosotros siendo ejemplos de ellos, Señor del cielo. Que solamente pensemos que no solamente pensemos en lo que necesitan económicamente, sino también que estemos pensando lo que necesita ese espíritu, lo que necesita esa alma y ese cuerpo. Que vivamos, Señor del cielo, en tus manos, y sabiendo que lo que tenemos que hacer, o lo que debemos hacer, es lo que tú nos indicas, Señor del cielo. Que tu gloria y tu poder, Señor del cielo, nos lleve a entender estas grandes estrategias, estas grandes reseñas que hay en la Biblia, y que las podamos poner en práctica en cada uno de nuestros casos particulares. Yo te alabo y te bendigo, te doy muchas gracias por este tiempo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Familia, amén, amén. Muchas gracias por todos los que están ahí conectados. Leemos los saluditos, leemos lo que nos dicen y nos enseñan también. Así que gracias Rubén, gracias Gise desde ahí de Tucumán, y será hasta el próximo jueves. Bendiciones. Bendiciones, chau chau.